Cada vez que cuestionaba a mi hijo sobre el dinero de mi pensión, él sacaba mi viejo pasaporte y preguntaba, ¿quieres volver a donde viniste? Pensaba que la amenaza de desarraigar mi vida era su arma definitiva. No sabía que mi mente, la que él llamaba vieja y simple, seguía siendo la mente de una contadora. No sabía que llevaba un registro de cada centavo que robaba, de cada amenaza que hacía. Y ciertamente no sabía que su propia hija estaba a punto de ayudarme a saldar las cuentas de una vez por todas. Mi nombre es Isidora Vargas y tengo 72 años. Durante los primeros 62 años de mi vida, mi mundo fue la soleada provincia de La Habana Vieja, en Cuba. Mi mente era un paisaje de números, de libros contables y cuentas, de la dulce certeza matemática de un balance equilibrado. Durante 42 años, fui la jefa de contabilidad de una importante cooperativa de exportación de café. Una mujer respetada por su ojo agudo y su integridad inquebrantable. Mi vida se basaba en el principio de que cada centavo tiene un lugar y cada acción tiene una consecuencia. Durante los últimos 10 años, mi mundo ha sido Washington Heights, en Manhattan. Vine aquí después de que mi esposo Eduardo falleciera, para estar con mi único hijo, Ramiro. Pensé que venía a ser abuela, matriarca, una anciana respetada en la nueva vida de mi hijo. Aprendí lentamente y luego de golpe que me trajeron aquí para ser una línea de crédito. Mi hijo Ramiro es un hombre que lleva su éxito como un disfraz. A los 48 años es promotor de eventos, curador de fiestas ruidosas y conciertos llamativos. Su vida es una representación de riqueza que se juega en las redes sociales y en los restaurantes caros que no puede permitirse. Pero yo, la contadora, puedo ver la verdad detrás de la fachada. Veo los avisos de pago atrasados, la mirada tensa en sus ojos, la montaña de deudas que sustenta su estilo de vida ostentoso. Mi pensión, un depósito constante y confiable de la cooperativa en Cuba, estaba destinada a ser mi seguridad en la vejez. En los ojos de Ramiro, es su red de seguridad. Es el capital inicial para su próximo negocio garantizado, el colchón que le permite vivir una vida de perpetua irresponsabilidad financiera. El ritual de mi humillación es mensual. La pensión llega a nuestra cuenta conjunta, una conveniencia que él insistió en tener cuando llegué por primera vez y en horas desaparece. Cuando reúno el coraje para preguntar, comienza la actuación. Ramiro, digo, mi voz baja, tratando de no sonar acusadora. Veo que el dinero de la pensión se ha ido. Necesitaba algo para mis medicamentos y la colecta de la iglesia. Él suspira. Un gran suspiro dramático de un hombre agobiado por una madre de mente simple. Mamá, por favor, dice sin levantar la vista de su teléfono. No intentes entender las finanzas modernas. Los números son demasiado grandes. Lo he movido a una cuenta de inversión de alto rendimiento para ti. Está creciendo. Deberías agradecérmelo. Dice la palabra inversión, como si fuera un hechizo mágico que debería apaciguarme. Pero soy contadora. Sé que una inversión produce un retorno en un estado de cuenta. No he visto ninguno. Cuando pido un estado de cuenta o una pequeña cantidad de mi propio dinero, la crueldad se intensifica. Se pone de pie, camina hacia el escritorio de caoba que compró a crédito y saca un pequeño librito azul oscuro. Mi viejo pasaporte cubano vencido. No tiene que abrirlo. Solo lo golpea sobre la mesa entre nosotros. Un gesto de puro desprecio y poder. Este es tu plan de jubilación si sigues quejándote, dice, su voz fría como el hielo. Un boleto de ida de vuelta a un apartamento de una habitación en La Habana. ¿Es eso lo que quieres? ¿O quieres disfrutar de la vida cómoda que te proporciono? La amenaza no es solo de deportación. Es de borrado. En los 10 años que he estado en Manhattan, he construido una vida. Tengo mi iglesia, la Iglesia Pentecostal de Washington Heights, donde soy una anciana respetada. Tengo mis amigas, un grupo de mujeres cubanas con las que juego dominó y hablo en nuestra lengua natal. Tengo a mi nieta Sofía, la única alegría pura en esta casa. Él amenaza con arrancarlo todo, con desarraigarme del suelo que he cultivado con tanto cuidado durante una década. Y así me callo y él gana. Es un maestro de esta tortura silenciosa. Desprecia las cosas que dan sentido a mi vida. ¿Por qué le das ese dinero a la iglesia, mamá? Pregunta con una mueca. Solo son un montón de viejas chismosas buscando limosna. Ese dinero podría usarse para mi negocio, para algo que realmente importa.
Accidentalmente tira la comida especial que compro en el mercado antillano en la avenida Saint-Nicholas, alegando que esta cosa apestaba toda la cocina. Cada acto es un pequeño y deliberado desgaste de mi identidad, un intento de hacerme sentir que toda mi existencia es inútil sin él. Pero él no sabe que una contadora siempre lleva un segundo juego de libros. En un pequeño diario con llave en mi habitación, tengo mi propio registro. Cada mes anoto la fecha, la cantidad de mi pensión y la palabra tomado. Al lado documento la amenaza, las palabras crueles, el golpe del pasaporte sobre la mesa. Es un registro de lágrimas, una contabilidad meticulosa de mi propio dolor. No sé por qué lo hago. Tal vez sea el hábito de toda una vida. O tal vez en el fondo creo que un día habrá un ajuste de cuentas, un día en que los libros deben equilibrarse y yo tendré los recibos. El delicado equilibrio podrido de nuestro hogar se rompió ese verano. Ramiro decidió promover Brillo Tropical, un masivo concierto al aire libre de reggaetón en Central Park. Lo llamó su obra maestra, su magnum opus. Vertió cada centavo que tenía y cada centavo que pudo pedir prestado en ello. Les prometió a sus inversionistas, a sus amigos y a mí que este era el evento que finalmente lo haría millonario. El evento fue una catástrofe. Una tormenta torrencial no pronosticada llegó el día del concierto, convirtiendo el parque en un lodazal. El sistema de sonido se cortocircuitó. El acto principal se negó a actuar. Ramiro quedó financieramente arruinado. El éxito ostentoso que llevaba como un disfraz fue despojado, dejando al descubierto la desesperación cruda y pánica de un hombre en una deuda inmensa. Y su desesperación encontró salida en mí. El rogo mensual de mi pensión ya no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba mis ahorros de toda la vida. El pequeño nido que había guardado con cuidado. El dinero que mi Eduardo me había dejado. La crueldad que había sido un calor constante y latente, ahora se convirtió en un fuego furioso. Su temperamento era corto, sus palabras como fragmentos de vidrio. El gaslighting se convirtió en una niebla constante y asfixiante. Deliberadamente intentaba hacerme sentir confundida, senil, especialmente cuando mi nieta Sofía estaba en la habitación. «Mamá, necesito que firmes este formulario para el banco», decía, empujando un papel frente a mí. Cuando preguntaba qué era, lo arrebataba de vuelta. «¿Sabes qué? Olvídate. Lo perderás de todos modos. Sofía, tu abuela se está volviendo tan olvidadiza. Tengo que manejar todo por ella». Estaba tratando de envenenar mi relación con mi propia nieta, de pintarme como una vieja incompetente para que Sofía confiara en él, no en mí. Quería aislarme por completo, hacerse el único guardián de mi vida. El punto de quiebre llegó un martes. Acababa de regresar de mi estudio bíblico semanal en la iglesia. Ramiro me estaba esperando en la sala de estar. Tenía la mirada de un depredador que ha acorralado a su presa. «Mamá», comenzó, su voz peligrosamente calmada. «Necesitamos hablar. Mi nuevo emprendimiento. Es un éxito garantizado. Un nuevo club nocturno en Harlem. Los inversionistas están alineados, pero necesito más capital para asegurar el alquiler. Necesito tus ahorros». «Ramiro, no», dije, mi voz temblando. «Eso es todo lo que me queda de tu padre». «No puedo». «No puedes», repitió, su voz elevándose. «No puedes. Después de todo lo que hago por ti, este techo sobre tu cabeza, la comida que comes, vives en mi casa, sigues mis reglas». «Esta también es mi casa», susurré, mi voz apenas audible. «He vivido aquí por 10 años, y puedes irte en 10 minutos», rugió. Se dirigió al escritorio, abrió el cajón de un tirón y sacó el pasaporte vencido. No solo lo golpeó sobre la mesa esta vez. Lo sostuvo a pulgadas de mi cara, sus nudillos blancos. «¿Sabes lo fácil que sería?», siseó, su rostro contorsionado por una rabia que me aterrorizaba. Una llamada telefónica, un soplo anónimo sobre una anciana que es una carga financiera para su hijo. «Vendrían por ti, mamá. Te pondrían en un avión con nada más que una bolsa de plástico. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir sola en algún apartamento gubernamental en Cuba? ¿O quieres ayudar a tu hijo, la única familia que te queda?» Sus palabras fueron un asalto físico. Mi corazón latía contra mis costillas. Miré sus ojos y no vi nada del niño que había criado.
Solo vi a un extraño desesperado y cruel. Necesito una respuesta, mamá, dijo su voz bajando a un susurro frío y duro. Para el final de la semana, el dinero o la llamada. Tu elección. Tiró el pasaporte sobre la mesa de café y salió furioso de la habitación. Me hundí en una silla, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Finalmente lo había hecho. Me había empujado al borde de un precipicio. Me había dado un ultimátum. Mi ruina financiera o la destrucción completa de mi vida. Me senté allí por mucho tiempo, el pasaporte mirándome como un ojo malévolo. Sentí un desaliento tan profundo que pensé que aplastaría el aliento de mis pulmones. Me tenía atrapada. Tenía todo el poder. Había tomado mi dinero, mi paz, y ahora exigía los últimos vestigios de mi seguridad. Era una contadora sin un solo activo a mi nombre. Era una madre cuyo hijo deseaba que desapareciera. Era una mujer al borde de ser borrada. Y en ese momento de oscuridad absoluta, no sabía que la única persona que podía salvarme estaba durmiendo justo al final del pasillo. Su propia mente un paisaje de números, su propio corazón lleno de un amor tan feroz y protector como el mío había sido alguna vez. Mi nieta Sofía era mi luz. A los 24 años poseía una sabiduría que desmentía su edad. Tenía mi mente para los números, pero tenía un fuego y una confianza que eran totalmente suyos. Era una estudiante de último año de contabilidad en la NYU, un mundo de hojas de cálculo y registros digitales que era tan extraño para mí como Marte. Vivía con nosotros en la casa, su presencia un amortiguador silencioso contra los estados de ánimo volátiles de su padre. Sofía había estado observando. No era tonta. Veía la tensión en la casa, la forma en que me encogía cuando su padre entraba en una habitación, la forma en que mi mundo ya pequeño parecía encogerse. Veía la ropa nueva y ostentosa que su padre compraba mientras afirmaba estar quebrado. Y veía los cardiganes desgastados que yo usaba día tras día. Su mente analítica aguda detectaba una discrepancia, un desequilibrio en el registro familiar que iba mucho más allá del dinero. Unos días después del ultimátum de Ramiro, Sofía entró en mi habitación. Estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle de Manhattan, sintiendo una desesperanza tan profunda que era un peso físico. Abuela, dijo suavemente sentándose en el borde de mi cama. Háblame. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo él? La miré a sus ojos brillantes y preocupados, y la presa de mi silencio finalmente se rompió. La historia brotó de mí, un torrente de 10 años de dolor silencioso. Le conté sobre los cheques mensuales de pensión, sobre las mentiras, sobre el cruel ritual mensual con el pasaporte, y le conté sobre el ultimátum final terrible, mis ahorros de vida o una llamada a inmigración. Sofía escuchó su expresión pasando de la preocupación al shock, y luego a una furia fría y dura que reflejaba la que había visto en su padre, pero arraigada en la justicia, no en la crueldad. Cuando terminé, no ofreció palabras vacías de consuelo. Ofreció un plan. Él no va a ganar, abuela, dijo su voz firme, resuelta. Piensa que eres una anciana indefensa. No tiene idea de con quién se mete. Eres Isidora Vargas, la mujer que podía encontrar un centavo perdido en un huracán. Vamos a pelear contra él. No con lágrimas, con números. Su confianza fue un bálsamo para mi espíritu herido. ¿Pero cómo?, susurré. Él tiene todo el poder. No, no lo tiene, dijo Sofía, sus ojos brillando. Él tiene amenazas. Nosotras vamos a tener pruebas. Empecemos desde el principio. Muéstrame todo. Cada estado de cuenta bancaria, cada notificación de pensión, todo. Durante las siguientes horas, mi pequeño dormitorio se transformó en una oficina de contabilidad forense. Extendimos los estados de cuenta bancarios que había logrado guardar. Revisamos mi pequeño diario, mi registro de lágrimas, y Sofía meticulosamente ingresó cada monto de pensión robado en una hoja de cálculo en su elegante laptop plateada. Los números crecieron. El monto total de su robo era una suma concreta y asombrosa. Luego, sintiendo un arrebato de confianza en esta chica brillante y feroz, revelé mi último secreto. No era un secreto de dolor, sino de orgullo, un pedazo de mi pasado que había guardado hace mucho tiempo. Hay una cosa más, dije, mi voz vacilante. Fui al fondo de mi armario y bajé una caja polvorienta y olvidada. Tu abuelo siempre me dijo que guardara esto seguro.
Dentro de la caja había un sobre grueso de tamaño legal con el sello oficial de la Cooperativa de Café Cubana. Había llegado unos meses atrás y nunca lo había abierto. El lenguaje legal era demasiado denso, demasiado intimidante. Asumí que era solo otra actualización aburrida de jubilación. Sofía tomó el sobre, sus dedos tan ágiles en las teclas de su laptop abrieron cuidadosamente la solapa. Sacó un grueso fajo de documentos. Mientras leía, sus ojos se abrieron. «Abuela», respiró, su voz llena de asombro. «¿Qué es esto?» «Es de mi viejo trabajo», dije. «Algo sobre un programa de acciones para empleados. Estuve allí 42 años. Nos daban acciones como bono a veces. Nunca les presté mucha atención». «Nunca les prestaste mucha atención». Sofía levantó la vista de los papeles, su rostro iluminado con una mirada que no había visto antes. La mirada de una contadora que acaba de descubrir una fortuna oculta. «Abuela, esto no es una actualización de jubilación. Es una oferta de compra. Un gran conglomerado internacional de alimentos está adquiriendo la cooperativa». Pasó una página, su dedo trazando una línea de texto. «Según esto, en 42 años acumulaste, abuela, acumulaste más de 18,000 acciones en la compañía». Sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente. «El precio de oferta es de $52 por acción». Hizo el cálculo. El número que dijo en voz alta no parecía real. Era un número que cambiaba la vida, un número en las altas 6 cifras. La miré, mi mente incapaz de procesar la información. Todos esos años de servicio leal, de trabajo meticuloso, habían resultado en esto, un tesoro oculto que nunca supe que poseía. «Es real, abuela», dijo Sofía, su voz temblando de emoción. «Está todo aquí. El pago depende de que firmes estos documentos y verifiques tu identidad con un representante en Cuba antes de la fecha límite. La fecha límite es en 3 meses». Me miró, sus ojos brillando con una luz feroz y protectora. «Mi padre te amenaza con enviarte de vuelta a Cuba como castigo», dijo, una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su rostro. «No tiene idea de que te amenaza con enviarte de vuelta a reclamar una fortuna». En ese momento, toda la dinámica de nuestras vidas cambió. El pasaporte, una vez símbolo de mi imprisonment, ahora era la llave a mi liberación. La amenaza de ser enviada a casa ahora era una promesa de un retorno triunfante. Mi hijo pensaba que tenía cautiva a una anciana inútil. No tenía idea de que estaba vigilando a una reina que estaba a punto de entrar en su reino. El juego había cambiado y por primera vez en una década, yo tenía la mano ganadora. El descubrimiento de la oferta de compra fue como un rayo, iluminando el paisaje oscuro y desesperanzado de mi vida con un destello repentino y brillante de posibilidad. Pero fue Sofía quien convirtió ese destello de luz en un haz enfocado y poderoso. Tomó el material crudo de mi riqueza oculta y comenzó a forjarlo en un arma. Su energía era formidable. Mi pequeño dormitorio se convirtió en su centro de mando. Su laptop plateada era su motor de guerra. Trabajó con la intensidad enfocada de una estudiante durante la semana de finales. Su mente aguda, su propósito claro. «Lo primero que necesitamos hacer es proteger esto», dijo, golpeando la pila gruesa de documentos de compra. «Necesitamos una copia digital encriptada y almacenada de forma segura. No podemos arriesgarnos a que mi padre los encuentre y los destruya». Llevó los documentos a la biblioteca de su universidad en la NYU, un lugar que para mí parecía una catedral del conocimiento. Usó sus escáneres de alta tecnología para crear copias digitales perfectas de alta resolución de cada página. Las subió a un servidor en la nube seguro protegido por contraseña. Luego hizo una segunda copia en una pequeña unidad flash encriptada que me dio para esconder. «Ahora», dijo, sus ojos brillando con fuego estratégico. «No pueden hacer desaparecer la prueba. La verdad está asegurada». El siguiente paso fue construir nuestro caso contra su padre. Teníamos mi diario, mi registro de lágrimas, pero Sofía sabía que un cuaderno escrito a mano no era suficiente. Necesitábamos pruebas frías, duras e innegables de su robo. Esto se convirtió en su misión. Se transformó en una detective digital. Se sentó conmigo durante horas, pacientemente ayudándome a acceder a mis cuentas bancarias en línea, un mundo que siempre me había intimidado demasiado para entrar.
Juntas retrocedimos mes por mes, año por año durante una década. Descargamos cada estado de cuenta. Con su software de contabilidad, comenzó a construir una fortaleza de datos. Creó una hoja de cálculo maestra. En una columna listó la fecha y el monto de cada depósito de pensión de Cuba. En la siguiente columna rastreó los retiros, los grandes retiros inmediatos y redondos que Ramiro había hecho como un reloj durante 10 años. Los números se alinearon perfectamente. La hoja de cálculo era un registro devastador e irrefutable de su robo sistemático a largo plazo. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Era un hecho matemático limpio y frío. Esta es nuestra evidencia, dijo Sofía, su voz llena de una satisfacción sombría mientras miraba el total final asombroso al final de la hoja de cálculo. Esto es lo que nunca podrá negar. Pero no había terminado. Sabía que para derrotar verdaderamente a un hombre como su padre, necesitábamos más que un escudo. Necesitábamos una espada, y esa espada sería la ley. Pasó sus noches en la biblioteca de Derecho de la NYU, no estudiando para sus propias clases, sino investigando derecho contractual, estatutos de abuso financiero a ancianos y, lo más importante, las legalidades de los pagarés. Aquí está el plan, abuela, explicó una noche, la pantalla de su laptop llena de plantillas legales. Vamos a dejar que camine directo a su propia trampa. Quiere tus ahorros de vida para su nuevo emprendimiento, ¿verdad? Vamos a dárselos. La miré, mi corazón latiendo fuerte. Sé que eso es todo lo que me queda. No por mucho tiempo, no lo es, dijo con una sonrisa confiada. Pero por ahora, jugamos su juego. Vamos a redactar un pagaré legalmente vinculante. Un acuerdo de préstamo. Cuando le des el dinero, va a firmarlo. Nunca lo firmará, dije. Solo se reirá de mí. Oh, lo firmará, dijo Sofía, sus ojos centelleando. Porque vamos a enmarcarlo perfectamente. Vas a ir a él como una mujer derrotada. Vas a decirle que tienes miedo, que no tienes otra opción, y que este documento es lo único que te da un pequeño pedazo de seguridad. Vas a apelar a su ego, a su arrogancia. Está tan convencido de tu indefensión, tan seguro de su propia superioridad, que lo verá como un gesto patético e insignificante. Lo firmará solo para callarte y obtener el dinero. Tenía razón. Conocía a mi hijo. Su arrogancia era su mayor debilidad. Sofía pasó una semana redactando el documento. Era una obra de arte, una masterpiece de maniobra legal amateur. Era profesional, lleno de lenguaje formal y completamente condenatorio, y contenía su golpe de genio, una cláusula titulada Consolidación de deudas familiares. La cláusula establecía que el firmante, Ramiro Vargas, reconocía que este nuevo préstamo era parte de una consolidación mayor de deudas pendientes con Isidora Vargas y luego, como apéndice, incluía toda la hoja de cálculo itemizada de los 10 años de pagos de pensión robados. Cuando firme esto, abuela, explicó Sofía, su voz baja e intensa. No solo está tomando un nuevo préstamo. Está admitiendo legalmente toda la década de robo. Está firmando una confesión. Este documento será nuestro jaque mate. Miré a mi nieta, a esta mujer brillante, feroz y amorosa. El miedo que había sido mi compañero constante durante tanto tiempo comenzó a retroceder, reemplazado por un arrebato de fuerza y resolución. Me habían subestimado. Me habían descartado como una anciana simple. Pero habían olvidado una cosa crucial. No era solo una anciana. Era una contadora. Y era la abuela de una contadora. Los libros estaban a punto de equilibrarse. El aire en la casa estaba espeso con un silencio tenso y expectante. Ramiro me rodeaba como un tiburón, esperando el final de la semana de plazo que me había dado. Estaba tan seguro de su victoria, tan confiado en mi miedo, que su arrogancia lo había hecho descuidado. Veía mi quietud como sumisión, mis ojos tristes y bajos como derrota. El viernes por la noche, con el pagaré cuidadosamente redactado por Sofía metido en el bolsillo de mi delantal, supe que era el momento. Lo encontré en la sala de estar, desplazándose por su teléfono, con una mirada de aburrimiento impaciente en el rostro. Me acerqué a él, mis hombros encorvados, mis manos temblando lo suficiente para ser convincente. Había ensayado este momento con Sofía, practicando el rol de la mujer rota. Ramiro, comencé, mi voz un susurro suave y vacilante. He pensado en lo que dijiste y tienes razón.
No tengo otra opción. Levantó la vista, una sonrisa lenta y triunfante extendiéndose por su rostro. Lo sabía. Sabía que verías las cosas a mi manera, mamá, dijo su voz magnánima, gracias en su victoria. Estás haciendo lo correcto por la familia. Te daré el dinero de mis ahorros, continué, mi voz quebrándose en un sollozo perfecto de corazón roto. Es todo lo que me queda de tu padre, pero si te ayudará, si me mantendrá segura aquí, entonces debo hacerlo. Dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Su expresión se suavizó en una de piedad condescendiente. Lo estaba absorbiendo todo. Pero Ramiro, dije, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando el documento doblado. Soy una anciana y tengo miedo. Esto es todo lo que tengo. Mi amiga de la iglesia, su hija es paralegal. Me ayudó a escribir esto. Ese es solo un pequeño papel, una promesa para que una anciana pueda dormir por la noche sabiendo que su hijo le pagará cuando su nuevo negocio sea un éxito. Probablemente sea tonto, lo sé, pero me haría sentir mejor. Le tendí el documento con una mano temblorosa. Lo tomó, una mirada de desprecio divertido en su rostro. Miró la primera página, el lenguaje legal formal. Bufó. Mamá, ¿en serio? ¿Un contrato entre familia? Por favor, Ramiro, susurré, mis ojos suplicantes. Por mi paz mental. Es solo una formalidad. Pude ver el cálculo interno en sus ojos. Estaba pesando su molestia contra su deseo de obtener el dinero rápidamente. Su arrogancia ganó. Vio esto como el último acto patético de una mujer sin poder. Un papel tonto que no significaba nada. Humorarme era la forma más rápida de conseguir lo que quería. Está bien, mamá. Está bien, dijo con un suspiro como si concediera un gran favor. Si te hace feliz. Apenas miró las páginas subsiguientes. Pasó por completo el apéndice, la hoja de cálculo condenatoria que detallaba una década de su propio robo. Tomó un bolígrafo del escritorio y con un floreo de su firma, firmó su nombre en la página final. Acababa de firmar su propia confesión. Acababa de reconocer legalmente cada dólar que me había robado. Acababa de caminar ciego y arrogante a una jaula de su propia creación, y yo tenía la única llave. Gracias, Ramiro, dije, mi voz llena de una gratitud que era completamente real, aunque no por las razones que él creía. Doblé cuidadosamente el documento y lo puse de vuelta en mi bolsillo. Iré al banco el lunes y haré un cheque de caja para ti. Esa es mi buena mamá, dijo palmeando mi hombro. Ya estaba mirando su teléfono de nuevo, probablemente haciendo planes para gastar el dinero que acababa de asegurar. Caminé de vuelta a mi habitación, mi corazón latiendo no de miedo, sino con un ritmo salvaje y triunfante. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, el documento firmado sintiéndose como un peso cálido y pesado en mi bolsillo. Sofía me estaba esperando, sus ojos amplios con anticipación. Saqué el pagaré y le mostré la firma garabateada y arrogante al final. Una sonrisa lenta y feroz se extendió por su rostro. Jaque mate, susurró. La trampa estaba tendida. El cebo había sido tomado. Todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar a que el negocio fallara, al último grito desesperado por más dinero. No tendríamos que esperar mucho. El ajuste de cuentas se acercaba. Y por primera vez en 10 años, sentí la profunda y exhilarating paz de una contadora que sabe con absoluta certeza que los libros están a punto de equilibrarse. El nuevo emprendimiento de Ramiro, el club nocturno en Harlem que había financiado con mis ahorros de vida, fue un desastre predecible. Gastó el dinero en todas las cosas equivocadas, un sistema de sonido ostentoso, tarifas por apariciones de celebridades para una fiesta de lanzamiento, cuerdas de terciopelo caras. Descuidó los fundamentos, permisos, seguros, un plan de negocios sólido. El club fue un destello en la sartén, ardiendo brillantemente con hype durante unas semanas antes de apagarse bajo el peso de su propia mala gestión. Cerró en menos de 3 meses, dejando a Ramiro no solo quebrado, sino en una deuda aún más profunda con sus inversionistas y proveedores. Vino a mí en una tarde lluviosa de sábado. No tocó a la puerta de mi dormitorio. Entró a la fuerza, su rostro una máscara pálida y sudorosa de desesperación. El promotor arrogante se había ido, reemplazado por un animal acorralado y pánico. Mamá, dijo su voz tensa. Necesito tu ayuda.
El club hubo algunos contratiempos inesperados. Necesito otro préstamo, solo uno temporal para mantenerme a flote. Este era el momento que habíamos planeado. Lo miré, mi rostro una máscara calmada e ilegible. Ramiro, dije, mi voz quieta pero firme. No hay más dinero. ¿Qué quieres decir con que no hay más dinero?, balbuceó, un destello de su vieja arrogancia regresando. No me mientas. ¿Qué hay de la casa en Cuba? Es hora. La vendemos ahora. Ya tengo un agente inmobiliario en línea. No, Ramiro, dije. No venderemos la casa. No te estoy preguntando. Te lo estoy diciendo, rugió, su voz resonando en la pequeña habitación. Firmarás los papeles o, así me ayude Dios, haré esa llamada telefónica ahora mismo. Alcanzó su teléfono, su pulgar flotando sobre la pantalla. No creo que quieras hacer eso, dijo una voz calmada desde la puerta. Sofía estaba allí, sus brazos cruzados, su expresión tan fría y dura como el corazón de un banquero. En su mano sostenía un sobre grueso y formal. ¿Qué es esto?, se burló Ramiro, mirando a su hija como si fuera un insecto molesto. ¿La pequeña contadora viniendo a salvar el día? Algo así, dijo Sofía, entrando en la habitación. Colocó el sobre en mi cómoda. Esto es una demanda formal de reembolso. Papá, según el pagaré legalmente vinculante que firmaste hace 3 meses, sacó un documento del sobre. Era una copia del pagaré que había firmado tan arrogantemente. Según este documento en el que reconociste tu deuda familiar consolidada, le debes a la abuela un total de $162,314.72. El pago vence en su totalidad inmediatamente. Tenemos un abogado contratado. Ramiro miró el documento, luego a Sofía, luego a mí. Comenzó a reír, un sonido alto e histérico. Estás bromeando, ¿verdad? Esto es una broma. Ese estúpido pedazo de papel no significa nada. Significa todo, dijo Sofía fríamente. Es un contrato legalmente vinculante. Lo firmaste. Tu robo ahora es una deuda formalmente reconocida, y la estamos cobrando. El color se drenó del rostro de Ramiro mientras la realidad de la situación comenzaba a amanecer en él. La trampa que nunca había visto acababa de cerrarse. No puedes, tartamudeó. No tengo dinero. Me arruinarás. Te arruinaste a ti mismo, Ramiro, dije, mi voz finalmente encontrando su fuerza. Tú hiciste esto. Cada dólar, cada amenaza. Esta es la factura por tus acciones. Me miró, sus ojos amplios con una mezcla de odio e incredulidad. Miró de mí a su hija, dándose cuenta de que había sido superado, burlado por las 2 mujeres que había descartado como simples e indefensas. Y entonces entregué el golpe final devastador. Y en cuanto a la casa en Cuba, dije, metiendo la mano en mi cajón y sacando otro sobre grueso. Tienes razón. Volveré a Cuba, pero no volveré en vergüenza. Le entregué los documentos de compra finalizados de la cooperativa de café. Le dejé ver el membrete oficial, el número alucinante de acciones, la valoración final de mi trabajo de toda la vida. Le dejé ver la suma de altas 6 cifras que ahora era legal, exclusiva e intocablemente mía. Miró los papeles, sus manos temblando. Miró la fortuna que nunca supo que existía, la fortuna que había tirado por la borda en su intento codicioso y desesperado de robar una miseria. El sonido que hizo fue un gemido bajo y gutural de puro y agonizante arrepentimiento. No solo había sido cruel, había sido un tonto épico y legendario. Su ruina era absoluta. Enfrentado a una demanda que no podía ganar y una deuda que nunca podría pagar, se vio obligado a declararse en bancarrota. Su nombre era lodo en el mundo de la promoción de eventos. Su vida ostentosa se evaporó de la noche a la mañana. Me mudé de su casa el mes siguiente. Con una pequeña porción de mi nueva fortuna, compré una hermosa casa de piedra rojiza en Harlem con un jardín en la parte trasera y suficiente espacio para que Sofía tuviera su propio piso. El resto del dinero se colocó en un fideicomiso administrado por mi brillante nieta, quien había aceptado un puesto en una firma de contabilidad de primer nivel después de graduarse con honores. Tengo un nuevo pasaporte ahora, uno estadounidense fresco y limpio. Pero mantengo mi viejo pasaporte cubano vencido en mi escritorio, no como símbolo de miedo, sino como recordatorio, un recordatorio de que los mejores activos no son el dinero o la propiedad,
sino una mente aguda, un corazón fuerte y una nieta que sabe cómo equilibrar los libros. El registro ahora está limpio. La deuda ha sido pagada y finalmente estoy en paz, después de mudarme a mi nueva casa en Harlem, un barrio que respira historia en cada esquina. Comencé a redescubrir el silencio. Las fachadas de ladrillo rojo, las escaleras de hierro forjado que serpenteaban hacia balcones estrechos, y las ventanas adornadas con cortinas bordadas me daban la sensación de haber llegado a un lugar donde el pasado y el presente convivían sin chocar. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, mezclado con el aroma de café tostado que escapaba de pequeños cafés familiares. Entre esos sonidos y olores cotidianos, mis pensamientos se acomodaban, como hojas que el viento deposita suavemente en un rincón. En ese ambiente de calma, empecé a reflexionar sobre lo que había sucedido, como si estuviera revisando un viejo libro contable lleno de anotaciones, donde cada entrada tenía su contrapartida y cada deuda, tarde o temprano, debía ser saldada. Ramiro, con sus años de egoísmo y manipulación, había inclinado la balanza a su favor tantas veces que parecía imposible devolverla a su punto justo. Y sin embargo, el universo, o tal vez esa misteriosa providencia divina que actúa en silencio, se encargó de restaurar el equilibrio con una precisión que ningún contador podría calcular. Mis días en el jardín se convirtieron en una rutina casi sagrada. Me ponía un sombrero de ala ancha, me arrodillaba sobre la tierra húmeda y comenzaba a plantar flores tropicales, bugambillas de un magenta intenso, gardenias de aroma embriagador y pequeñas mariposas amarillas que revoloteaban sobre hibiscos rojos. Cada planta me recordaba las calles coloridas de La Habana Vieja, donde de niña jugaba a contar los balcones y a adivinar las historias de quienes vivían detrás de cada ventana. Mientras cuidaba mi pequeño paraíso verde, mi mente viajaba hacia aquellas mujeres mayores que, como yo, habían visto cómo sus ahorros y su tranquilidad eran saqueados por manos que decían amarlas. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Me uní a un grupo de apoyo en la iglesia pentecostal del barrio, un edificio sencillo, de paredes blancas y bancos de madera que crujían bajo el peso de las historias que allí se contaban. La pastora, una mujer de voz suave pero firme, nos recibía con abrazos sinceros, y yo, poco a poco, comencé a compartir mi testimonio. Hablaba de cómo Ramiro me había engañado, de cómo la vergüenza me había hecho callar durante meses y de cómo, finalmente, había encontrado la fuerza para actuar. Allí conocí a Sofía. Su energía era un torrente imparable. Tenía la habilidad de transformar un día gris en una fiesta improvisada con solo entrar a una habitación. Se acercó a mí después de una de mis intervenciones y me dijo: «Abuela, tu historia no es solo tuya. Es un manual de supervivencia». Esas palabras me hicieron sonreír y al mismo tiempo, me dieron una responsabilidad. Juntas comenzamos a organizar talleres de contabilidad básica para mujeres de la comunidad. Enseñábamos desde cómo guardar un recibo correctamente hasta cómo identificar patrones de manipulación en los gastos. En una de las sesiones, una señora rompió a llorar al darse cuenta de que su propio hijo le había estado cobrando de más por ayudarla con las compras. La abrazamos y le dijimos que no estaba sola. Mientras tanto, Ramiro, tras perderlo todo, consiguió un empleo modesto como organizador de eventos comunitarios. La ironía era cruel. Ahora debía crear unión y cooperación entre personas, cuando antes había usado su talento para dividir y sacar ventaja. Vestía siempre de manera sencilla, con una camisa que parecía haber visto mejores días. Cuando nos cruzábamos en un mercado, en una feria barrial o una vez en la parada del autobús, sus ojos evitaban los míos, pero en esos segundos alcanzaba a ver algo que antes no estaba allí, un cansancio profundo, una sombra de remordimiento. Nunca pronunció una disculpa, y yo llegué a comprender que no la necesitaba. Elegí perdonarlo, no por él, sino por mí. El perdón fue mi llave para cerrar una puerta que había permanecido abierta demasiado tiempo, dejando entrar corrientes frías de rencor. Comprendí que la verdadera victoria no estaba en verlo sufrir, sino en saber que yo había recuperado mi dignidad y mi paz. Hoy, a mis 72 años, miro hacia atrás y veo que no solo salvé mi futuro financiero con mi mente de contadora, sino que reconstruí mi vida entera desde los cimientos. En las noches tranquilas, cuando Sofía me visita y el aroma del café cubano fuerte llena la cocina, hablamos de números, de sueños que aún nos quedan por cumplir y de la certeza de que la vejez no es un final, sino un segundo acto lleno de posibilidades. Cada vez que pienso en la tormenta que arruinó el concierto de Ramiro, esa mezcla de desastre y justicia poética, sondío. Fue el catalizador de mi renacimiento, la chispa que encendió una nueva etapa en mi vida. Los libros de mi existencia no solo se equilibraron, sino que se convirtieron en un tomo extenso, escrito con paciencia, esfuerzo y amor propio.
Un tomo que me recuerda, cada día, que la verdadera riqueza reside en la resiliencia inquebrantable del espíritu humano, y que no importa cuántas páginas oscuras haya en la historia de uno, siempre es posible escribir un capítulo luminoso.